No hay viaje más duro que aquel que se emprende con un muerto sobre los hombros. En El diablo en el camino, Carlos Armella abre la historia con una imagen que duele desde lejos. Juan, un desertor de la guerra cristera, avanza por territorios heridos con la tumba de su hijo literalmente a cuestas. No busca gloria ni destino. Busca un lugar donde su culpa encuentre reposo. Quiere llegar a El Porvenir, ese pueblo cuyo nombre parece una ironía. Un sitio que ha perdido la fe incluso en la palabra futuro. Desde ese comienzo, la película articula un viaje que no promete crecimiento, sino agotamiento. Es un road movie espiritual donde el camino no guía hacia la esperanza, sino hacia la expiación. Juan camina para enfrentarse a sí mismo, para entender qué queda de su fe, qué queda de su identidad de padre y qué significa seguir viviendo cuando todo lo valioso se ha perdido. La interpretación de Luis Alberti sostiene la película con una intensidad que se siente en cada gesto. Su cuerpo se vuelve paisaje, territorio emocional, revelación. No es solo un hombre cargando un ataúd, es alguien que intenta cargar el alma de su hijo, la memoria de lo que pudo haber sido, el eco de sus errores. Ese desgaste físico, trabajado minuciosamente con el director, se convierte en una metáfora viva del deterioro interior del personaje. La película florece en un país de los años 30 recreado con una precisión y una delicadeza admirables. La producción de Elsa Reyes e Ivonne Fuentes encuentra en los pueblos de Guanajuato y Tlaxcala no solo escenarios, sino heridas abiertas. Calles, interiores, utensilios, texturas que devuelven el olor de un México que aún no terminaba de sanar sus guerras. Cada espacio está habitado por una fe rota, por una religiosidad que ya no consuela, por una comunidad que reconoce el paso de la muerte como si fuera un viejo visitante. El viaje de Juan dialoga con el Mago de Oz y con toda road movie espiritual. Estaciones, encuentros, desvíos, figuras que aparecen para poner a prueba la voluntad del protagonista. Pero aquí no hay magia ni promesa, ni regreso triunfal, solo la pregunta insistente sobre el sentido del dolor y la posibilidad, remota pero no imposible, de la redención. Porque lo que la película pone en juego no es la época cristera, sino las preguntas que nunca dejan de regresar. ¿Qué hace un hombre con su culpa? ¿Se puede volver a querer después de la pérdida? ¿Dónde se entierra un hijo cuando lo que pesa no es el cuerpo, sino el alma? El diablo en el camino es dura, íntima, luminosa en su oscuridad. No busca complacer a todos, ni falta que hace. Es una película que exige y ofrece a cambio una revelación, que cada quien interpreta el final desde su propio equipaje emocional, desde sus propias heridas. Y quizás por eso duele tanto, porque todos, en algún momento, hemos cargado algo que no sabíamos cómo soltar. Y en ese gesto silencioso de avanzar, aún con el peso del hijo y del alma, esta película encuentra su verdad más profunda. Cuénteme la historia, padre. Usted está muy chiquito para entenderlo, hijo. Cuando se está peleando una guerra, uno pierde lo malo de lo bueno. Se le mete uno al diablo. Pero esas cosas no son para entenderse. Pero luego usted le pide a Dios que le explique. ¿A dónde llevas a tu chamaco? Entiérralo aquí. No lo voy a enterrar solo aquí. Voy a llevar al niño para Porvenir allá donde está su mamá. Ya nadie va a ese panteón, hermano. Ya no hay camino. Dicen que ahí se parece el diablo. El cine se ve, pero también se escucha. Cine. Cine. Y más cine. Con Charlie del Río y el equipo Cinemanet. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo. Y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Cine a viva voz. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este doble enfoque, colaboración entre Cinemanet y Pantalla y Memoria.
Y me da mucho gusto, como ya escucharon, vamos a tener nada más y nada menos que a pues uno de nuestros últimos invitados de estreno en este 2025. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro. Y se trata nada más y nada menos de Carlos Armella, director y guionista del Diablo en el Camino, que se estrena para la gente que nos escucha en el futuro hoy 11 de diciembre en varios cines. Y del otro lado tengo a mi querida Rosalina Piñera de Cinemanet. ¿Cómo estás, Ros? Bienvenida. ¿Qué tal? Encantada de estar en esta edición porque vaya que hay pantalla de mucho que ver y sobre todo en la memoria, mucho que recordar no solo de cine, sino también como de ese México de antaño, que esta película nos trae justamente pues de recuerdo, ¿no? Hoy vamos a apuntar hacia el pasado, hacia el entorno de la Guerra Cristera, de un México convulso, para hablar sobre los caminos de redención y los caminos de la fe. Totalmente, querida Rosy, qué bueno que lo mencionas así. Creo que con eso ya le damos la bienvenida a Carlos Armella, director del Diablo en el Camino. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, por el espacio. Un gusto estar aquí platicando con ustedes. Oye, tuvimos la suerte, Rosalina y yo, de ir a la función de prensa de la película y algo que me daba gracia. A mí me gusta entrar sin saber de qué va la película, dejarme sorprender, pero nos recibieron con unos ataúdes de cartón en donde había unas palomitas y yo dije, órale, ¿qué pasó con esto de cómo que recibir el fin de año con un ataúd, ¿no? Pero bueno, ya viendo la película, entendí por qué, pero cuéntanos, Carlos, ¿cómo nace la idea del Diablo en el Camino? Uy, es una historia pues ya antigua. El Diablo en el Camino originalmente es un argumento que se me ocurrió hace más de 20 años. Cuando yo era pues un jovencito todavía estudiando, de hecho yo creo apenas empezando la carrera de cine, y tuve la idea, este argumento, y se fue escribiendo. Nació a partir de justamente de esta imagen de un hombre que tiene que cargar un ataúd por una tierra pues abandonada, devastada, desencantada, y a partir de ahí me fui cuestionando quién era ese hombre y por qué carga un ataúd, ¿no? Porque la imagen me había venido pues como en un sueño, en la imaginación, meramente. Y a partir de seguir cuestionando, resolver quién era esa persona, por qué carga un ataúd, quién va en ese ataúd, por qué atraviesa esta tierra, qué es lo que va a hacer y todo eso, fui contestando todas esas preguntas y solita se fue armando esta idea. Obviamente bajo la influencia de muchas cosas, como fue literatura, como fue el cine, como son las antiguas leyendas, historias de los pueblos, de las abuelas, de las tías y demás. eh, y sumado a que desde muy joven, desde niño prácticamente, siempre he tenido una afición por el cine de horror. Y entonces, el cine de espantos, podríamos decirle. Y entonces eso, pues esa conjunción de elementos me disparó esta idea y la guardé, ¿no? Como que el primer instinto fue sacarlo, escribirlo y lo guardé, ya tenía la historia escrita. Años después, decidí aplicar a una beca que me dieron para ir a Madrid y trabajarlo allá. Y ahí el guión con los debidos asesores y compañeros y demás, pues mejoró bastante, maduró bastante, que la dramaturgia en general se perfeccionó. Y volviendo a México de esa beca, pues tratamos de levantar el proyecto y no se dieron las circunstancias, entonces lo volví a guardar. Y tuvieron que pasar, tuve que hacerme una carrera, tuve que hacer otros proyectos, tuvieron que pasar todavía por lo menos 10 años más para después volverlo a sacar del cajón y reescribirlo, ya con una mirada nueva, ya con estos 20 años de maduración personal y demás, y con una mirada distinta, y es lo que finalmente se convirtió en esta película, El Diablo en el Camino. Sí. Carlos, obviamente, bueno, en tu trayectoria está afincada pues fuertemente por los cortos. Recuerdo esta película de Ánimo Juventud, largometraje de 2020, que hablabas justamente sobre todas estas vicisitudes que se atraviesan, ¿no? en estas etapas. Y me sorprendió mucho la madurez que has alcanzado con esta película, ¿no? Que dialoga profundamente con la culpa y sobre todo con la búsqueda de redención. ¿En qué momento
de tu creación, porque eres el guionista también de esta película, ¿sentiste que estos eran como el corazón de la historia de todo este camino? Pues, como te digo, estas son ideas, algunas de ellas provienen desde la concepción del proyecto y el tema, yo fui educado en la religión católica, pero también esta idea llegó en un momento de mi vida donde yo ya la cuestionaba, donde yo ya tenía otras ideas y demás. Y entonces, pues también esos cuestionamientos, haber crecido con estas ideas de culpa, de penitencia, de todo eso, todos esos aspectos y valores de los que habla la religión, pues estaban en mi mente. Entonces, todo eso ya venía de origen en el guión original, pero pues obviamente cuando retomo el proyecto y sobre todo después, que fue después de Ánimo Juventud, justamente la película que mencionas, ya me había yo convertido en padre de familia y entonces la paternidad me da también como una mirada distinta que es donde creo más me enfoqué en la reescritura, ¿no? Como en el amor de padre a hijo y en esta cuestión de cómo dos almas pues van unidas, ¿no? Independientemente o sea, el compromiso padres e hijos y esa fusión de almas era parte de lo que me interesó desarrollar más una vez que retomé el proyecto y donde más a mí me duele la película inclusive, ¿no? Es de las partes creo más sensibles, pero los temas han estado ahí, te digo, desde el principio, han ido cambiando, de repente han ido variando, pero mucho ha estado ahí desde que concebí la idea. Carlos, hablas justamente de tu gusto por el cine de terror, de horror. A mí también me gusta. Y siempre que lo pienso, pienso en la cebolla de Shrek, ¿no? En esta cosa de que pues todos son capas, ¿no? Y entonces en la superficie, pues tenemos a un personaje que está cargando con un ataúd, pero va quitándonos las capas de la cebolla y se va encontrando con muchos elementos que ya también iremos comentando, pero ¿cómo construir un guión justamente con esas capas que vayan entrelazándose de tal manera que nos dan el diablo en el camino? Pues mira, creo que desde muy al principio la película trataba sobre un viaje, ¿no? Y en ese sentido es un road movie, ¿no? Y un road movie, pues eso es lo que va pasando. Es un personaje que se adentra en un viaje y que en ese transcurrir, a veces, sin ser muy evidente, pero empieza a haber una transformación, ¿no? Y empieza a haber una serie de sucesos que van transformando, modulando o cambiando la mirada de este personaje. Y entonces, y a veces es el irse despojando, porque una persona en el camino el agotamiento, la sed, el hambre, todos esos elementos van, por un lado, desnudando al personaje, ¿no? Por otro lado, aumentando sus necesidades. Y aquí que yo sabía que por el contexto, por de este personaje que vive pues, de una extrema pobreza, es un carpintero y tiene que atravesar el territorio y además lo bajan del tren y todas esas cuestiones, pues hace que desde ese momento empieza a volverse un sacrificio. ¿No? Es un vía crucis. Y entonces, pues, ¿qué va pasando? Pues va habiendo un deterioro constante, sistemático, y eso va a llevar al personaje en un arco donde al final va a reventar, ¿no? O sea, sabes que esto va a reventar. Y entonces, eso fue lo que fuimos haciendo. Este personaje se va desgastando, se va desnudando, y el viaje, siempre lo pensamos, lo vemos físicamente, de un punto A un punto B, pero era más interno, ¿no? ¿Por qué? Porque este hombre lo que va enfrentando no es solamente el clima, el lugar y demás, sino va enfrentando culpas, va enfrentando un pasado, va enfrentando dolores que tiene, que va cargando. Y esos son el diablo, ¿no? Estas cosas que cargamos, ese es el diablo. Y el diablo en esta película puede ser interpretado de múltiples maneras, está en muchas cosas. Y eso es a lo que se va enfrentando. No lo tiene tan claro desde el principio, pero era parte de lo que yo sabía, que en este road movie tenía que ir esta cosa en una progresión para llevarlo al punto de quiebre. Sí,
Carlos, obviamente, bueno, esta historia de un hombre cruzado por el dolor que atraviesa un México justamente herido por los conflictos de fe, que alcanza, me parece, pues momentos místicos, ¿no? A través de todos los personajes que se va encontrando. Me gustaría que nos hablara sobre todo del elenco, que bueno, está Ujú. estelar, Luis Alberti, Mayra Batalla, entre otros. ¿Cómo fuiste encontrando en ellos los rostros idóneos para tu película? Mira, Luis Alberti fue una propuesta de una de mis productoras, de Elsa Reyes, al haber, como ya mencionaba, al haber escrito la idea original hace muchos años, pues obviamente el rostro de este personaje de Juan, pues fue cambiando en mi mente. Y de repente, pues a lo mejor quien yo originalmente había concebido ya no tenía la edad para el personaje y demás, pero honestamente, puedo decir con toda honestidad que después de más de 20 años de haber concebido este guión, haber encontrado a Luis Alberti para interpretar este papel, siento que siempre fue para él. O sea, siento que si miro hacia atrás a cuando yo imaginé esta historia y e intento recordar a cómo concebí ese personaje de Juan, creo que veo el rostro de Luis Alberti. Cuando Elsa, la productora, me propone a Luis, de inmediato me hizo un clic. Conocía obviamente algunas de las películas, parte de su trabajo y demás, y dije, físicamente lo veo muy bien. Obviamente tiene que haber esta comunión entre director y actor, y ya fue cuando nos encontramos, se le presentó el guión, y Luis encantado. Luis, en el momento de leer el guión, nos sentamos a la mesa, creo que los dos estábamos ya ansiosos de firmar un contrato, de hacer un compromiso con la película, y eso fue pues pues la señal de que sí tenía que ser y había que ser de esa manera. Y él se empezó a preparar físicamente, o sea, hablamos del aspecto físico, del aspecto mental y demás, y él empezó desde ahí a prepararlo y demás. Entonces, una vez mencionado el nombre de Luis Alberti, una vez que sacamos ese nombre del sombrero, ya se amarró. Y el resto de los personajes, obviamente, pues se fueron encontrando. El personaje de Juan, pues abarca 98% de la película, o sea, es como carga toda la película. Si bien tiene que cargar a todo lo largo de la película, también carga con la película en sí. Y el resto del elenco, pues eso fue, ahí hubo una búsqueda, una exploración, pero sabíamos como el tipo de personaje, el tipo físico, sabíamos la gravedad, las cargas que deben de traer, ¿no? En este caso, por ejemplo, el personaje de Mayra, que es una mujer que ahora vive con un hombre enfermo y eso ya le pesa, le duele, una mujer yerma que se quedó sin tener hijos, ¿no? Entonces, esas son cargas emocionales que haciendo las audiciones era un poco lo que yo buscaba, a ver quién encontraba, quién representaba esos elementos. El personaje de Matías, que también este hombre que ya empieza a delirar un poco, ya empieza a vivir en una realidad cambiante o poco establecida y es parte ya de ese misticismo de si existen los fantasmas, de si existe el diablo en este camino y demás. Y ahí encontramos, por ejemplo, a Roberto Oropesa, que también su rostro, su voz profunda y todo, son elementos que pues, te hacen decir como director, este es mi gallo, ¿no? Lo mismo pasa con Osvaldo Sánchez, que interpreta al hermano Diego, al hermano del personaje de Luis, y a Quetzalí Verástegui, que era su primer película en este caso, pero era justo lo que buscaba, un rostro joven, hermosa, pero con rasgos o sea, de pueblos indígenas, ¿no? Con ese orgullo además, ese porte que tiene, que me encantó. El niño, Ricardo Uscanga, que interpreta a Jesús, obviamente, pues era un casting difícil, ¿no? Y ahí sabes que porque no es solo el tipo físico, tiene que actuar y actuar ciertas cosas pues, que son difíciles de concebir para un niño, ¿no? El tema de la muerte es difícil concebirlo a esa edad. Y salió esta joya llamado Ricardo Buscanga, que era magnífico, como todo niño travieso, latoso en el set, a veces difícil de controlar, pero tonalmente, o sea, la actuación agarraba perfectamente lo que buscábamos. Y entonces, la verdad es que
fue una buena búsqueda, pero no fue con incertidumbre. O sea, creo que una vez que los íbamos encontrando, había mucha certeza de que debían ser ellos. Y parte importante para mí también, complementar con un elenco que se sienta realista, ¿no? Que se sienta salido de estos campos, de estos pueblos. Contratamos mucha gente local para los papeles más pequeños, pero que sin duda pues, nutren esta visión y le dan la verosimilitud a la fábula que estamos contando. Y háblanos también de estos elementos con los que construyes el diablo, ¿no? O sea, el fuego, el viento, la fotografía, los sonidos, porque ahí escuchamos cosas, ¿no? Cuéntanos Sí, justamente cómo fue el trabajo con todos los demás elementos técnicos para la construcción, pues sí, de este personaje. pues mira, sabiendo que estábamos lidiando con una historia donde podríamos interpretar que unos de los personajes más importantes son los personajes, podríamos llamarlos divinos, Dios y el diablo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de la manera que uno quiera interpretarlos, sentirlos, expresarlos, pero Dios y el diablo son personajes en esta historia, pero no quería, obviamente, la representación, no sale, no es una comedia, no iba a poner a alguien como el personaje de Eugenio Derbez a interpretar al diablo, ¿no? No es una pastorela en ese sentido. Sin embargo, hay que representarlos. ¿Cómo los sentimos? Los sentimos en la naturaleza, ¿no? Los sentimos, o sea, si queremos representarlos en el día a día, pues están ahí en la naturaleza. Y entonces todos estos aspectos, como bien mencionas, los elementos, ¿no? De los clásicos cuatro elementos, el viento, la tierra, el agua y el fuego, se volvieron muy importantes. Y si tú analizas la película, pues hay escenas donde el fuego es el que provoca, digamos, el drama, ¿no? O el que mueve ciertas escenas. Y en otras es el viento, ¿no? Este viento capaz de derribar árboles. El agua como elemento purificador, como la lluvia también, ¿no? Y la tierra, pues obviamente estamos hablando de un ataúd. Entonces la tierra y este paisaje, sí, los cuatro elementos eran una manera de representar estos personajes etéreos que bien pueden interpretarse en su sentido divino o como estos elementos naturales de la tierra, ¿no? Yo creo que la película para mí siempre fue eso, una posibilidad de múltiples interpretaciones. Y entonces, de la misma manera, trabajar el aspecto fotográfico, la dirección de arte, el vestuario, inclusive, es en base a eso, es en pensar, obviamente hay una adecuación a la época, con una mirada, puedo decirlo, del siglo XXI, ¿no? No buscábamos recrear el estilo de filmación de los años 30, 40, sino era representar esa época, pero con un estilo de cámara, de sonido, fotografía y demás de esta época. Y es lo que siempre sabíamos que darle este peso a los elementos, que darle a los simbolismos, ¿no? Porque los tiene. Simplemente que son simbolismos donde a mí no me interesa decir este símbolo significa esto. Me interesa sembrar el símbolo en la escena, en la historia, y que el público, con su pensamiento, con su ideología o con su bagaje que traiga cada individuo del público, le pueda aportar el valor que quiere a ese símbolo. Y entonces, de esa manera, creo que la fotografía y demás elementos y el sonido necesitan abrir esas puertas, ¿no? Era una historia donde eso, buscábamos abrir puertas a la interpretación para que al final, cualquiera que pueda hacer esa interpretación de lo que sucede, es muy válida. No, para mí no cancelo ninguna interpretación porque para mí la película tenía que ser un diálogo, porque es como la religión misma, uno interpreta la religión o uno interpreta a Dios o al diablo o estos elementos como cada quien lo hace y nadie te puede imponer eso. Puedes seguir ciertos cánones, puedes seguir ciertas reglas, pero no es impuesto. Y entonces esa era parte de cómo a mí me interesaba abordarla y establecer la conversación con el público.
Y a propósito que estás comentando acerca de esta recreación, ¿no? Digamos, del cine de antaño, podemos, en tu obra, en tu película, se respira como este aire de la obra de Juan Rulfo o alguna Ujú. referencia a películas como Macario. ¿Qué, ¿Cuáles obras, no sé, literarias y cinematográficas consideras que alimentan justamente a esta película, El Diablo en el Camino? Sí, sin duda yo creo que el realismo mágico latinoamericano es importante. Como mencionaba, pues era yo aún joven cuando se me ocurrió y venía yo pues, de haber consumido ese tipo de literatura y que me fascinó. Yo creo que como a muchos en esa edad, o hasta más grandes, ¿por qué no? Pero yo los descubrí en mi adolescencia y me fascinaba, por supuesto Rulfo con sus dos grandes obras, Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Elena Garro, ¿no? Que fue otro, Los Recuerdos del Porvenir, también fue una obra que me marcó mucho. José Revueltas, ¿no? Que tiene algunos cuentos como Dios en la Tierra, El luto humano, que es una novela también fascinante que me encanta. Y cinematográficamente, bueno, Macario, basado en la obra de Bruno Travén, eh, Ánimas Trujano, de Ismael Rodríguez, fue otra importante influencia. Entonces, pues son todas historias que lidian con ese realismo mágico y que a veces creo podemos interpretar como que el mágico va acompañado como de cierta belleza y demás, pero el mágico, o sea, recordemos que Pedro Páramo está lleno de fantasmas, es un pueblo lleno de fantasmas, ¿no? O sea, y el realismo mágico, por un lado, es esta dualidad, es la dureza del realismo, ese realismo muy terrenal, y esta parte mágica donde puede haber demonios, donde puede haber fantasmas, espíritus, eh, sentimientos de rencor, de venganza, ¿no? O sea, un lado bastante oscuro y que a mí me interesó justo eso, abordarlo por ahí, pero todas estas influencias, digamos, venían a partir de esta imagen que mencioné, pues era lo que la nutrieron, ¿no? O sea, lo que nutrió esa imagen venía mucho de esas referencias que mencionas. Y que sí, por un lado, tiene que ver, o sea, por algo creo que el realismo mágico se desarrolló de tal manera en Latinoamérica, porque pues tiene que ver con esos paisajes, con estas tradiciones, con este choque de culturas de la española y las originarias de Latinoamérica que nos dan ese mundo fascinante, que de verdad a mí me parece fascinante y me encantaba. Y pues nada, traté de plasmarlo en la película, haciéndolo, o sea, tomándolo, haciéndolo mío y después poniéndolo en el guión y finalmente en cámara. Ambientarla en el marco de la Guerra Cristera me parece además muy oportuno. El próximo año celebramos, bueno, no celebramos, conmemoramos 100 años del inicio de la Guerra Cristera que se alarga hasta el 29. Eh, Cuéntanos un poquito, digo, finalmente es interesante siempre encontrarse con elementos de nuestra historia y un conflicto pues tan complejo, ¿no? Como lo fue la Guerra Cristera, Carlos. Sí, eh, siempre fue una etapa de la historia que me ha fascinado. eh, Y creo que es también no tan vista en el cine, si bien sí hay unos buenos representantes que nos han mostrado sobre la Guerra Cristera, pues también no ha estado tan vista, obviamente por quizás una especie de vergüenza de de que hubo este derramamiento de sangre y que finalmente no llegó a nada, ¿no? O sea, no. Vaya, no, a diferencia, digamos, de una revolución mexicana que si bien fue aún más sanguinaria, aún más, en un mayor territorio y durante más años, la guerra cristera, pues hubo quienes pelearon a favor de la iglesia convencidos de que Dios los iba a proteger, ¿no? Y hay quienes pelearon a favor del gobierno federal, aún siendo religiosos, ¿no? O sea, aún siendo profundamente religiosos y mataron, o sea, hermanos, familiares, gente de una misma comunidad, pues porque era una oportunidad de ganar algo de dinero, de sobrellevar el hambre o de unirse al saqueo, ¿no? De unirse a la bola y tener algo en una época en la que pues, las carencias eran, había muchísima carencia. Entonces,
como que eso, esa incertidumbre de la época, ese cuestionamiento de fe después, ¿no? De, a ver, pues si peleamos por Dios, ¿por qué perdimos? ¿Por qué nos masacraron de esta manera? ¿Dónde está Dios, no? O sea, como creo que esos cuestionamientos de fe para mí eran el marco en el que sucedía esta historia, o sea, era importante. Juan, obviamente, es un personaje, pues, que ha atravesado por diferentes momentos, o sea, lo vemos en un principio como, pues, una especie de mercenario del Ejército Federal, abandonando después, uniéndose o sea, con una mujer y a una comunidad que habían peleado más bien por el lado cristero. Sin embargo, todo esto a mí era el contexto, o sea, no me interesaba dar una lección de historia, me interesaba simplemente usarlo como contexto porque iba a nutrir al conflicto del personaje, ¿no? Y en ese sentido, pues para mí era importante, pero sin querer ahondar en detalles. No se trataba de un episodio histórico, no se trataba de una explicación a nuevas generaciones para que conozcan lo que es la Guerra Cristera. Sin embargo, creo puede abrir la oportunidad de tratar de conocer más allá, ¿no? De tratar de investigar un poquito más sobre la Guerra Cristera, o por lo menos informar a nuevas generaciones que hubo ese conflicto, que existió, porque bien dices, estamos a 100 años de que se cumplan 100 años de que se inició ese conflicto. No sé si habrá algún tipo de reconocimiento, conmemoración que se vaya a hacer por parte del gobierno, o de gobiernos estatales o demás, pero creo que no hay que olvidar. Creo que hay que tenerlo presente y aprender de él, ¿no? Y hablarlo y traérselo a las nuevas generaciones. ¿Por qué no? Sí, o hasta de la propia iglesia, ¿no? Luego hay sacerdotes ahí que son muy Por supuesto. políticos y seguramente alguno comentará algo. A ver, rapidísimo, nada más como paréntesis, fue un conflicto entre el gobierno y milicias de religiosos católicos que se resistieron a la que era la llamada Ley Calles, que proponía limitar y controlar el culto católico en la nación. Y en pantalla y memoria, ese sí se los anticipo, habrá un episodio de los 100 años de la Guerra Cristera. Y bueno, además, curiosamente, tu estreno se da mientras hay peregrinos dirigiéndose a Sí, la Basílica de Guadalupe, porque bueno, ese también será otro tema, ¿no? Más que católicos, yo creo que también son más guadalupanos. Pero bueno, ese es guadalupanos. exacto. Ross. Y bueno, yo quiero preguntarte, Carlos, acerca de las locaciones. Vemos, obviamente, en Ujú. este viaje o via crucis, ¿no? Del personaje de Juan, de repente, pues estos páramos inmensos o este árbol, ¿no? Donde él se recarga, que por cierto, en la fotografía, en el póster de la película, bueno, creo que resume justamente toda la esencia del filme. ¿Cómo fue el trazo geográfico justamente para tu película, para encontrar estas locaciones? Fue una de las partes más complicadas. Porque obviamente uno escribe la historia como una fábula, se imagina este pueblo fantasma donde habitan donde hubo esta destrucción y demás. Eh, y uno que a lo mejor a lo largo de los años ha circulado por el país, ha visto el campo mexicano, los pueblos y demás, pues identifica, ¿no? Eso que uno escribe o de lo cual uno lee, lo identifica. Siente, cuando uno lee estas obras, siente que ha visto esos lugares, porque los hemos visto. El problema es que cuando ya lo empiezas a ver con ojos de productor, de querer realizar una película, pues entonces te das cuenta que ya no existen, que está todo muy contaminado de modernidad, que ya, o sea, donde hay una bella casa de adobe, junto a esta hay un poste de concreto y cables atravesando, de estas pequeñas antenas de cable, ¿no? O grafitis, o sea, como miles de elementos que te sacan de esa época, ¿no? No hay una conservación pura, digamos, de los espacios en su época, y entonces eso hace que fuera muy difícil. Y este pueblo que yo había imaginado, o este par de pueblos que forman parte de la historia, pues no existen. Y entonces empezamos a hacer la búsqueda de locaciones.
ya sabíamos que Guanajuato, que más o menos conocíamos varios lugares, era una gran posibilidad, pero empezamos a tener que armar el rompecabezas con una pieza de aquí y una pieza de allá, y entonces a partir de eso ir trazando la logística de producción que a veces involucraba pues filmar una escena pues casi del principio y otra pues de la mitad de la película y todo, porque digamos en cuanto al costo, a la logística, pues era lo que nos convenía, ¿no? El movimiento del crew tenía que ser trazado de una manera y eso pues sí, a veces llevaba a alterar, digamos, la cronología con la que estábamos filmando y eso complicó. O también cuestiones donde filmábamos en una locación y no podíamos girar más allá la cámara porque pues, había elementos que nos iban a develar, ¿no? Ahora sí se le iba a ver el zipper al gorila. Se iba a develar la falsedad. Entonces había que cuidar esas cosas o vestirlas en la medida de lo posible. Pero en fin, o sea, lo fuimos armando, la verdad, con trabajo de la producción local del estado de Guanajuato, con las productoras, Marión y Elsa, o sea, todo el equipo, el gerente de producción, Dante Casas también, pues gente, la verdad, muy, muy dedicada al proyecto, o sea, entendiendo bien las necesidades y muy dedicadas al proyecto, y así lo fuimos armando. Contamos también, filmamos algunas escenas también en el estado de Tlaxcala, y un par de cositas en Morelos y en Hidalgo. Entonces así fue armar el rompecabezas, todo siempre con la intención de que pues, no se perciba, ¿no? De que la historia pueda fluir sin que alguien se distraiga y diga, "Ay, eso no me cuadra con lo que acabo de ver", ¿no? Afortunadamente creo que logramos que la gente se adentre en la historia y siga a este personaje en su viaje, y que hay cambios de paisajes, de lugares y todo, pero obedecen al trazo del viaje de Juan y no al trazo que la producción necesitaba. Claro. Bueno, pues El Diablo caminará a partir de hoy, jueves 11 de diciembre. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro. En Tulum, Quintana Roo, León, Guanajuato, San Miguel de Allende, Guanajuato, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Jalapa, Veracruz, Playa del Carmen, Quintana Roo, Ixmiquilpan, Hidalgo, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo León, Toluca, Estado de México, Cuernavaca, Morelos, Tijuana, Baja California, Puebla, Guadalajara, Jalisco, Zapopan, Jalisco, y en la Ciudad de México y área metropolitana está en Cineteca, Cinépolis, Diana y Patio Universidad, La Casa del Cine, Cine Tonalá, Cinemanía, Film Club Café y Cinematógrafo del Chopo. El Diablo está caminando, así que síganlo. Me encanta decir eso. Pues bueno, querida Ros, con esto nos despedimos de Carlos. Carlos, ¿dónde podemos seguir el camino de la película? En Somos Piano, que es la distribuidora, pero tú tienes algunas otras redes o la película tiene redes. Pues son las redes de Somos Piano. Yo personalmente me alejo de las redes. Qué bueno. Para mí las redes son el diablo. Pero solamente Twitter es la única que uso. @Carlos Armela con @L. Ahí me pueden ver, pero no lo uso más para leer que para postear cosas, pero bueno, de vez en cuando también ahí estamos comentando, sobre todo ahora con cuestión del estreno, trato de mantener ahí informado a mis 3 seguidores. Bueno, las redes sociales son el ataúd que cargamos muchos, lamentablemente. Querida Ros, muchas gracias. Gracias a nuestro invitado, gracias por platicarnos justamente de todos estos detalles que hay detrás de este camino que hay que seguir muy de cerca. Muchas gracias. ¿Dónde te siguen, Ros? En @Ros Pinera y aquí contigo en Pantalla y Memoria, muy cerca. Así es. Pues esto es Doble Enfoque, colaboración entre Cinemanet y Pantalla y Memoria. Nosotros nos escuchamos siempre en nuevos episodios los martes, no vamos a parar de aquí al próximo año, y los jueves, cuando son jueves de estreno, hay episodios de Pantalla y Memoria. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, esto es Pantalla y Memoria y Cinemanet y es Doble Enfoque. Nos escuchamos hasta la próxima. Esto fue Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Les esperamos en nuestro próximo episodio. Cine y más cine. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.